Esta actividad se enmarca dentro del proyecto de investigación denominado El derecho a la intimidad, análisis de su evolución histórica en la cultura jurídica costarricense, que se desarrolla en el Instituto de Investigaciones Jurídicas y forma parte de una línea de investigación en relación con los derechos en Costa Rica. Vamos a dividir la exposición de este tema en tres partes. Una primera fase en que haremos una aproximación al concepto de intimidad. Un segundo momento donde trataremos de sintetizar el desarrollo que ha tenido la idea de intimidad y la intimidad entendida como un derecho de los seres humanos. Y finalmente haremos algunas acotaciones en relación con la situación actual del derecho a la intimidad. De conformidad con lo que es el diccionario de la Real Academia Española, se plantea que intimidad es una zona espiritual íntima y reservada de una persona o de un grupo, especialmente de una familia. Íntimo proviene del latín íntimos, que es el superlativo de interior. Es decir, se trata de un individuo vuelto hacia su fuero interno. En ese sentido, pues la intimidad, para tratar de tener esta primera aproximación, supone un espacio de introyección, ¿verdad?, de el ser humano en sí mismo. Ahora bien, este significado inicial es importante que lo planteemos distinguiéndolo de lo que es el ámbito privado, que supondría en principio el ámbito íntimo más un ámbito en el que puede estar presente, por ejemplo, los miembros cercanos a la persona, pero que está fuera del ámbito público. Ese ámbito es el ámbito privado. Y a su vez, para entendernos también es necesario distinguir a esto que le llamamos intimidad del plano o el ámbito de lo público. Es decir, dicho así de manera muy somera, el ámbito íntimo, ¿verdad?, comprende el ámbito privado, y el ámbito privado y el ámbito íntimo se distinguen a su vez del ámbito de lo público. Esto requiere necesariamente de un análisis de carácter temporal e histórico, porque no se ha entendido como íntimo exactamente lo mismo que se entiende en la actualidad. Es decir, en diferentes momentos de la historia de la humanidad, el significado ha ido cambiando. De ahí la importancia también de entender cuáles son las razones, es decir, los fundamentos que se han establecido para considerar importante, valorar, necesario que los seres humanos, para que nos podamos desarrollar, tengamos ese ámbito que llamamos intimidad. De tal manera que a lo largo de la historia vamos a encontrar diferentes fundamentos o razonamientos de el por qué es necesario que nosotros los seres humanos tengamos ese ámbito que llamamos intimidad. Así las cosas, y como un segundo momento de nuestra exposición, vamos a tratar de sintetizar lo que se ha entendido por intimidad desde la antigüedad, desde lo que fue la Edad Media, la Edad Moderna y la Edad Contemporánea, para finalmente caer, digamos, en lo que algunos autores han llamado la posmodernidad, y que constituye el momento en el que estamos
viviendo todos nosotros. En la antigüedad, el individuo se entendía, se conceptualizaba como un individuo que estaba en función de la colectividad o de la comunidad. Es decir, el individuo debía, en la medida de sus posibilidades, pensar en cómo su vida se dedicaba a lo que era el servicio de la comunidad. Entonces, en la Grecia clásica se planteaba esta idea como una idea que prácticamente dejaba de lado, ¿verdad?, la posibilidad de que las personas pudieran, digamos, pensar o reivindicar espacios en los que como individuos pudieran, ¿verdad?, abstraerse de su objetivo fundamental, de acuerdo a lo que planteaba la sociedad, que era el servicio a la comunidad. Es decir, la vida de los griegos tenía sentido si esa vida, ¿verdad?, se dedicaba en cuerpo y alma, por decirlo en esos términos, al servicio de la ciudad-estado, ¿verdad?, griega. No obstante, como se puede presumir, evidentemente el individuo a lo largo de la historia de la humanidad, pues no es solo o no puede considerarse que piense su vida solo en función, ¿verdad?, de lo colectivo. Entonces, en la Grecia antigua encontramos, digamos, manifestaciones de algunas personas y de pensadores que de alguna forma reivindicaban la necesidad, ¿verdad?, de manera muy preliminar, de que las personas tuvieran, digamos, un ámbito en el cual pudieran desarrollar su intimidad, ¿verdad?, y sus pensamientos, independientemente de lo que las ciudades-estados griegas les planteaban como servicio a la comunidad. Entonces, por ejemplo, Eurípides muestra en un conflicto que hubo, ¿verdad?, entre lo que es el mundo político y el mundo de lo privado, y decía que mi lengua ha jurado, mi corazón permanece sin jurar. Es decir, digámoslo así, Eurípides planteaba esa división entre lo que era el plano colectivo y lo que era el plano individual. Incluso Aristóteles llega a decir que no debe pensarse que ningún ciudadano se pertenece a sí mismo, que todos pertenecen a la ciudad, puesto que cada uno es una parte de ella. Aristóteles era la contraparte, ¿verdad? Y en sus obras, en sus diferentes textos, más bien aboga por la idea prevaleciente de que la vida de los seres humanos y particularmente de los ciudadanos atenienses tiene sentido si está en función del servicio a la ciudad-estado. Esta idea, ¿verdad?, que prevalece, digamos, en la Grecia antigua, no es ajena a la que se va a dar, digamos, en el mundo romano. Y a lo largo de la República e incluso en parte del Imperio Romano, esta idea de una intimidad o de un espacio
de intimidad muy atenuado en función de la colectividad, va, digamos, a comenzar a tener un cambio en el momento que el Imperio Romano comienza a dar un viraje y acepta como posibilidad que se dé la libertad, por decirlo así, de cultos, siendo el cristianismo el movimiento que irrumpe con mayor fuerza al punto de que por medio del edicto de Milán se establece que los cristianos, ¿verdad?, tengan la libertad de seguir la religión que ellos profesan y en general que las personas, ¿verdad?, puedan desarrollar su religiosidad independientemente de la religión que pueda tener en ese momento la sociedad romana y como parte, digamos, de la costumbre religiosa que habían tenido los romanos durante muchos siglos. Este aspecto es central porque la religión se va a convertir en un espacio donde los seres humanos, ¿verdad?, requieren de la posibilidad de poder desarrollar esa religiosidad sin que hayan elementos externos que traten o intenten, ¿verdad?, inmiscuirse en las ideas que los seres humanos tienen en relación con este aspecto concreto. Es decir, se establece ya a partir de este momento una diferenciación entre lo que es el espacio para desarrollar mi religión versus el espacio que pueda existir a lo externo de cada persona en el cual se desarrolla o se puede desarrollar una religión oficial, por ejemplo, o que otras personas desarrollen su idea de la religión, la cual puede ser perfectamente diferente a la que yo puedo tener. Entonces, vean ustedes que la intimidad comienza a constituirse en ese espacio de la persona en la cual los que están a lo externo de esa persona, llámese el entorno inmediato, que puede ser las personas con las que yo interactúo permanentemente, por ejemplo, la familia, o las personas que viven en la sociedad en la que yo me desarrollo, por ejemplo, los diferentes ciudadanos de una determinada, de un determinado conglomerado social, o incluso lo que puede ser, digamos, la acción de el poder político o ideológico que impera dentro de esa sociedad. Entonces, la religión, ¿verdad?, al entrar la Edad Media, como todos sabemos, adquiere una preponderancia ideológica muy relevante al punto de que la religión cristiana, a través de lo que es la Iglesia Católica, sobre todo en Occidente, se convierte en el poder ideológico de la sociedad medieval. Y esto adquiere también una importancia suprema porque entonces para poder
desarrollar una serie de postulados que la Iglesia Católica en particular va planteando, como es, ¿verdad?, una religión y una espiritualidad con la cual yo debo desarrollar una conexión con la idea que la Iglesia Católica plantea sobre Dios, va a ir entonces promoviéndose un espacio en el que las personas puedan, ¿verdad?, disfrutar de esa, ¿verdad?, espiritualidad, al punto de que ya no solo esa espiritualidad se va a desarrollar en el plano estrictamente individual, sino que incluso a nivel externo se comienzan a construir, por ejemplo, monasterios en el cual las personas que van a dedicarse a esa vida espiritual puedan, ¿verdad?, enclaustrarse y tener ese espacio de intimidad con Dios en una estructura que los, por decirlo así, los aleje de los diferentes aspectos que supone, digamos, la interacción social y eventualmente la transgresión de ese espacio de intimidad espiritual que se va a tratar de solventar o de procurar a través de estos espacios, digamos, físicos, que son, digamos, la vida monacal. Aún así, atención, todavía la idea de intimidad fuera, digamos, de lo que puede ser el ámbito religioso, no se plantea en este contexto, sino que va a ser con el advenimiento de la Edad Moderna cuando se da un giro que muchos han denominado copernicano en la forma en que se entiende al individuo en la sociedad. Es decir, en la Edad Media, el individuo estaba en función de la sociedad, es decir, del colectivo, ¿verdad?, y de las disposiciones que quienes mandaban en esa sociedad establecían, en cuyo caso prácticamente los individuos lo que tenían era la obligación fundamental de obedecer a la autoridad religiosa o política, y con el advenimiento de la Edad Moderna, o por decirlo de otra manera, con el ocaso de la Edad Media, se da un cambio en el que el individuo pasa a ser considerado el centro de la sociedad y por tanto la sociedad va a estar en función del individuo. Este cambio, ¿verdad?, en la forma de entender la sociedad va a generar también una modificación en las relaciones políticas y en lo que a nosotros compete, en las relaciones jurídicas que van a tener los individuos en sociedad. ¿Por qué razón? Porque al ser el individuo o al considerarse ahora el individuo como el centro de la sociedad, entonces las autoridades políticas, por ejemplo,
van a estar en función de ese individuo. Es decir, las estructuras políticas van a tener sentido si esas estructuras atienden las necesidades que van a tener los individuos, ¿verdad? En función de que son ellos quienes constituyen la sociedad y quienes dan sentido a la sociedad. Evidentemente, esto que estamos diciendo es un proceso, ¿verdad? Esto no ocurre de la noche a la mañana, sino que se va dando un proceso en virtud de esta idea central de que el individuo ahora va a ser el centro de la sociedad. Y en las relaciones jurídicas, y esto es muy importante, aparece una idea en función del individuo centro de la sociedad, que es que ahora el individuo no solo va a tener obligaciones, como sucedía en la idea de sociedad anterior, sino que ahora va a tener también derechos. Es decir, si el individuo es el centro de la sociedad, el individuo va a comenzar a considerarse un sujeto de derechos y aparecen aquí entonces, ¿verdad? Algo que está en el centro de la exposición, que es la idea de derechos individuales. Claro está que, de acuerdo a lo que venimos indicando, el primer derecho que se plantea como una necesidad para el individuo es el derecho a la libertad religiosa. Es decir, el individuo, a diferencia de lo que venía sucediendo, ¿verdad? Durante toda la Edad Media, en donde una sola religión era la que tenía el dominio, ¿verdad? Y prácticamente se imponía a todas las personas de la sociedad. Con el advenimiento de la Edad Moderna y sobre todo también de la Reforma Protestante de Martín Lutero, de Juan Calvino, esa prevalencia de la religión católica comienza, digámoslo así, a quebrarse, y dentro de las necesidades que se plantean en esta nueva etapa de la historia está que el individuo tenga, ¿verdad?, la posibilidad de tener como un derecho la libertad de religión, es decir, que no solo tenga la posibilidad de seguir las directrices de la religión católica, sino que pueda, ¿verdad?, tener la posibilidad de ejercer su religiosidad también en relación con otras ideas religiosas, como fue, digamos, la planteada por Martín Lutero, por Juan Calvino, y posteriormente lo que va a ser el desarrollo de las diferentes iglesias, como la iglesia anglicana o la iglesia ortodoxa, que van a irse desarrollando con posterioridad. Ahora bien, esto de la libertad religiosa va acompañado de algo que ya mencionamos de manera preliminar anteriormente, que es la posibilidad de que el individuo goce de un espacio, ¿verdad?, para que pueda desarrollar su espiritualidad. Ahora bien, vean ustedes que es la religión, en una primera instancia, la que se toma como elemento para indicar la necesidad de que el individuo tenga ese espacio para desarrollar su espiritualidad.
Esta misma idea se va a ir promoviendo en relación con otros aspectos que tienen que ver con lo político. Es decir, el poder político, en un primer momento, desarrollado por los reyes absolutos en esta época moderna y posteriormente por quienes ejercen el poder a partir de los cambios planteados por las diferentes, digamos, teorías de la representación política, van a ir estableciendo ya no solo la necesidad de que el individuo tenga ese espacio para el desarrollo espiritual, sino la necesidad de que el individuo también tenga un espacio para el desarrollo de sus ideas, que no necesariamente tienen que ser religiosas, sino que pueden ser políticas, que pueden ser sociales, que pueden ser económicas. O, y esto también es muy importante, para que el individuo desarrolle las acciones de su vida en general que él estime pertinente. Entonces, esto va aparejado a el inicio de lo que va a ser posteriormente las ideas del liberalismo, en el sentido de que el individuo tiene en la libertad, y particularmente en la libertad que algunos autores han denominado libertad negativa, un espacio para que pueda desarrollar su, digamos, personalidad, o para que se pueda desarrollar como persona. Es decir, esa libertad negativa supone que el poder político o el poder ideológico o la religión a través de la iglesia debe abstenerse, ¿verdad?, de inmiscuirse en la libertad, en el ámbito de decisión que tiene el individuo en relación con su vida, en relación con su cuerpo, en relación con su espíritu. Es decir, nosotros los individuos tenemos un espacio en el que el poder político no tiene que meterse, en el que el poder ideológico no tiene que meterse, y en el que el poder, ¿verdad?, o la religión tampoco tiene que meterse. Y no solo lo tenemos, sino que adicionalmente se plantea la necesidad, y esto es otro aspecto relevante, se plantea la necesidad de que eso que consideramos necesario, que valoramos importante, sea establecido a nivel jurídico como un derecho. Es decir, si yo tengo ese derecho, el Estado, la iglesia y las demás personas tienen la obligación, ¿verdad?, de respetar ese espacio. Y entonces aparece aquí, incorporado al mundo jurídico, la idea de intimidad que venimos, ¿verdad?, analizando desde que apareció en la antigüedad clásica, ¿verdad? Apareció de manera, digamos, muy preliminar, como hemos podido plantear, pero que se va a ir concretando a lo largo de la historia de la humanidad y particularmente de la sociedad occidental. Este espacio de intimidad supone
atención, una visión que estamos planteando, que es que una persona externa al individuo tiene que respetar, ¿verdad?, ese espacio que tiene toda persona y en el cual no se debe meter. Ahora bien, ese espacio de intimidad muchas veces, ¿verdad?, en la mayoría de los casos, convive con un espacio, digamos, que algunos autores llaman el espacio privado. ¿Cuál es ese espacio privado? El que nosotros compartimos con las personas con las que nosotros convivimos, digamos, de manera más cotidiana. Es decir, mi papá, mi mamá, mis hermanos o alguna persona que no necesariamente tiene vínculos sanguíneos, pero que tiene la posibilidad de convivir conmigo en un espacio más amplio que es el espacio privado. Es decir, esas personas que conviven conmigo eventualmente tienen acceso a una serie, digamos, de información relacionada conmigo, no toda, porque puede ser que yo no comunique a esas personas, sea mi papá o mi mamá, ciertas cosas, pero debido a la convivencia que tenemos, pues sí tienen información de mí en relación a la actividad que yo desarrollo cotidianamente. Entonces, vean ustedes que estamos hablando del derecho a la privacidad, en el que se abarca aquí el plano íntimo, pero que convive con un espacio más amplio, que es el plano que está abstraído de lo público. Este aspecto que nosotros estamos haciendo para distinguir lo íntimo de lo privado, pues ha sido un aspecto y una distinción muy controversial en relación con el derecho a la intimidad, pero que permite, ¿verdad?, establecer o deslindar aspectos que tienen que ver con la diferenciación de este ámbito de lo privado con lo público. ¿Por qué razón? Porque con el correr del tiempo vamos a ver que ya no solo el poder político, que puede manifestarse a través del Estado, ¿verdad?, o a través de algunas estructuras existentes, ¿verdad?, dentro de la sociedad, o puede manifestarse a través de la injerencia que pueden hacer grupos organizados, ¿verdad?, o personas individuales que quieren transgredir ese espacio de lo privado e incluso de lo público. Con el advenimiento, ¿verdad?, de la modernidad, se comienza a dar otro aspecto que tiene que ver con el manejo de la información y el uso de la información. ¿Por qué razón? Porque aparece la imprenta y con la imprenta aparece el desarrollo de la prensa escrita. Y entonces aparece, ¿verdad?, ya un actor que no solo es el Estado, que puede querer inmiscuirse en mis cosas, sino que la prensa puede también tener interés de transgredir el espacio privado e incluso el espacio de lo íntimo. Entonces, a partir del siglo XVII, sobre todo,
teniendo en cuenta todo ese desarrollo de diferentes pensadores que abogan por que exista las libertades y dentro de ese ámbito de libertades el derecho a la intimidad, el derecho a la privacidad, pero también el derecho a la libertad de prensa, el derecho a la libertad de expresión, etcétera, etcétera. Entonces se comienza a dar, ¿verdad?, una situación que está relacionada, sin duda alguna, con un choque, ¿verdad?, en el que, por un lado, hay personas que pueden estar interesados en la vida privada de las personas e incluso en su vida íntima, y por otro lado, la libertad de información o la libertad de prensa, que tiene como objetivo, ¿verdad?, informar sobre los aspectos que se supone que son relevantes, ¿verdad?, para la sociedad. Es por ello que aparece un planteamiento, ¿verdad?, que es el que más se cita cuando se analiza el derecho a la intimidad, que es el de Warren y Brandeis, en donde se establece la necesidad jurídica, atención, jurídica, de protección al individuo, no solo como sujeto individual, sino también como sujeto social. Es decir, si bien es cierto, venimos hablando de la necesidad, ¿verdad?, y de la idea de intimidad, y venimos hablando de la necesidad de que exista un derecho a la intimidad, pues, como suele suceder, es a partir de los casos prácticos en los que eso se va materializando, y en un caso en el que casualmente se transgrede esos espacios, se plantea ya desde un punto de vista legal y desde un punto de vista jurisprudencial la necesidad de que los individuos, ¿verdad?, puedan tener esos espacios y que exista la obligación, ya no solo de parte del Estado, sino, por ejemplo, de la prensa, de respetar ese espacio que tienen las personas. No obstante, y esto también en este desarrollo histórico se plantea como importante, con el cambio de la sociedad a la sociedad industrial, se viene dando un proceso en el cual las personas comienzan a emigrar del campo a la ciudad y se comienzan a desarrollar las estructuras urbanas, y esto, atención, va a modificar, va a plantear otro cambio en relación con la intimidad. ¿Por qué razón? Porque ya no es que los individuos, como sucede en el campo, viven a distancias más o menos grandes de una casa en relación con la otra, sino que más bien comienza a darse el fenómeno de que las personas viven en lugares comunes, edificios comunes, o en edificios o casas pegadas una con otra, lo que implica que personas, ¿verdad?, vecinos míos se puedan, digámoslo así, enterar de cuestiones propias del ámbito de la privacidad e incluso de aspectos que tienen que ver con el plano más íntimo de nosotros los seres humanos. Entonces ya no solo es la prensa, ya no solo es el Estado, sino también los individuos quienes, digamos,
se acercan a la posibilidad de transgredir ese espacio que hemos mencionado respecto a la privacidad y la intimidad. Esto, digamos, viene a dar como resultado que se reivindique todavía más la necesidad, ¿verdad?, de que los individuos tengan esos espacios para poder desarrollarse. Sin embargo, como es común a lo largo de la historia humana, también hay planteamientos, ¿verdad?, nuevamente en el sentido de que el individuo tiene que tener en consideración las necesidades de carácter colectivo y social y que no puede ensimismarse y, por decirlo así, dejar de lado lo que son sus obligaciones para con la sociedad. Esto nos va a traer, ¿verdad?, a el siglo XX y vamos a ver cómo en el siglo XX, sobre todo, se da, ¿verdad?, la concretización de un derecho a la intimidad, ya no solo en el plano de los textos constitucionales, sino también en el plano de los textos del derecho internacional. Entonces vamos a encontrar que el artículo 12 de la Declaración Universal de Derechos Humanos establece claramente el derecho a la intimidad personal y familiar. Y esto también como respuesta a lo que sucedió con los totalitarismos del siglo XX, que en su idea totalitaria transgredieron, ¿verdad?, esos espacios al punto de querer, ¿verdad?, que las personas pensaran y actuaran de conformidad con lo que planteaban estos regímenes políticos. Es decir, por ejemplo, en el régimen totalitario nazi, pues en la elección de la pareja, se planteaba la necesidad en función de la idea de la raza aria de que esa elección no podía ser, ¿verdad?, por ejemplo, con un judío o una judía, o que no se podía procrear, ¿verdad?, niños que atentaran contra esa idea de la raza aria. Es decir, el régimen se inmiscuía a fondo y le decía prácticamente a las personas no solo qué tenía que pensar, sino cómo debía actuar. De ahí que, digamos, como una reacción a esto, los derechos individuales, en particular el derecho a la intimidad, pues adquiere una norma jurídica expresa en los textos, no solo constitucionales, sino en los textos de derecho internacional. Aún así, atención, y esto nos va trayendo a la actualidad, con el advenimiento del estado del bienestar, se comienza a dar un fenómeno también en relación con ese ámbito de intimidad. ¿Por qué razón? Porque el estado del bienestar nos va a proveer, por ejemplo, de servicios de salud, nos va a proveer de servicios financieros, nos va a proveer de una serie de servicios
en los cuales, como contraparte para poder recibir esos servicios, va a ser necesario que el individuo ponga en conocimiento de ciertas estructuras del Estado y de ciertas personas una serie de informaciones que normalmente pertenecen a su ámbito de intimidad. Por ejemplo, si para acceder a la salud, para que lo vean digamos, en una institución relacionada con los servicios de salud, es necesario que entonces se cree un expediente clínico en donde el galeno, el doctor, va a ir estableciendo una serie de padecimientos que tiene la persona y que anteriormente a eso, pues prácticamente eran de resorte del individuo en el tanto, si no tenía acceso a la atención de un médico, esa información no trascendía, o en su defecto, si tenía ese acceso a la atención de un médico, correspondía al médico más bien, en función de el ejercicio del secreto profesional, resguardar esa información que pertenecía o pertenece al ámbito íntimo de la persona. Entonces, vean ustedes que comienza a darse, digamos, un espacio en donde la información que puede existir en ese ámbito íntimo y que la persona, si no la transmitía, se quedaba ahí. En este caso, ¿verdad?, es la persona, con tal de tener atención médica, quien va a transmitir esa información al médico, o en este caso que estamos poniendo, a la estructura en donde se dan esos servicios médicos. Entonces esto nos trae a un aspecto que tiene que ver con la voluntad o no de la transmisión de esa información que se da en el ámbito íntimo. Es decir, es un elemento que va a tener que ser considerado a la hora de establecer si el derecho a la intimidad está siendo violentado o no a una persona en concreto. Pero para terminar este recorrido histórico, entonces llegamos, ¿verdad?, después de pasar por el estado del bienestar, a la irrupción de lo que es el cambio tecnológico, en donde aparece la internet, y esta parte es muy relevante porque, como ustedes han podido ver, hemos estado hablando de un espacio que, en términos de la imagen, es un espacio físico en el que la persona desarrolla o tiene ese espacio, digamos, de privacidad y de intimidad, y que entonces de alguna forma se transgrede cuando, digamos, se irrumpe en ese espacio, digámoslo así, físico. Sin embargo, con la irrupción del internet, ese espacio físico va a convivir con un espacio que podemos denominar virtual. Es decir, o sea, la persona va a poder, digámoslo así, tener un espacio en el cual la información que maneja en su ámbito íntimo puede ser de conocimiento de otras personas, de otras instancias, como puede ser el Estado,
o incluso personas jurídicas sin necesidad de transgredir el espacio físico, tal y como lo entendíamos anteriormente. Esto va a significar un cambio en la forma de entender el concepto de intimidad y en la forma de entender el derecho a la intimidad. ¿Por qué razón? Porque entonces, aparte de la voluntad para establecer si una persona se le ha violentado su derecho, aparte de eso, vamos a ver que en la actualidad, y con esto estamos irrumpiendo en la última parte de la exposición, en la actualidad existen formas a través de logaritmos, a través de software, en el cual, digamos, una serie de información puede ser perfectamente, digámoslo así, capturada, ¿verdad? Se puede, digamos, transcribir ese ámbito de intimidad sin que la persona se dé cuenta, o por lo menos sin que la persona pueda advertir que está siendo objeto, ¿verdad?, de la captura de esos datos en virtud de una serie de procedimientos informáticos que utilizan, ya no les digo el Estado, sino empresas privadas, ¿verdad?, que pueden acceder a esos datos. Entonces, por un lado está el tema de la voluntad y por otro lado, con el advenimiento, el cambio tecnológico, está el tema de la no voluntad, pero que a su vez esa no voluntad no impide que se esté transgrediendo ese espacio que ya no es solo físico, sino que es de carácter virtual. Para entendernos, puede ser que ese expediente, que antes era un expediente físico, que estaba resguardado en el consultorio del médico o, digamos, en la clínica donde trabaja el médico, y que ahora, digamos, se encuentra, ¿verdad?, en el ciberespacio a través de, digamos, una base de datos, pueda ser transgredido y que terceras personas puedan tener acceso a datos sensibles o íntimos de toda persona. ¿Cuáles son esos datos? Bueno, puede ser el tema de la salud, ¿verdad? O sea, ¿qué enfermedades tiene una persona X o Y? Bueno, esa información puede significar que esa persona sea perjudicada, ¿verdad? No solo porque se le violentó su ámbito de intimidad, sino porque además, en virtud de esa información, puede ser que las empresas quieran o no contratarlo, ¿verdad?, en virtud de que tienen acceso a que tiene un padecimiento X o Y. Vean ustedes entonces que las diferentes razones que se han dado a lo largo de la historia para que exista un derecho de intimidad debidamente reconocido e incorporado en las constituciones y en el derecho internacional, pues han venido cambiando de fundamento. Es decir, dicho de manera sencilla, ese fundamento ha venido ampliándose al punto de que en la actualidad es necesario, ¿verdad?, hacer una serie de consideraciones que, como dijimos desde el inicio, también van a venir a modificar el significado que tenemos de intimidad y el significado que le damos al contenido del derecho a la intimidad. Es decir, en la actualidad, ya la intimidad no la podemos entender solo como un espacio, ¿verdad?, individual y espiritual,
o no la podemos entender como un espacio de privacidad, sino que debemos entenderla más allá de ese espacio físico y pensar en un espacio que no es tangible, que no es físico, pero que a su vez puede significar, ¿verdad?, que se transgreda la intimidad de las personas. No es omiso decir que esta parte en la que estamos en la actualidad, pues es un tema que se las trae porque en no pocas ocasiones, ya no solo con el advenimiento de Internet, sino con el advenimiento de las redes sociales, muchas veces ese espacio de intimidad es transgredido, a veces por voluntad de la misma persona y a veces por lo que hablábamos anteriormente, por formas involuntarias de transmitir información que pertenece a ese ámbito de intimidad. Bien, de esta forma podemos observar la importancia que tiene el análisis del concepto y fundamento de los derechos, ¿verdad? Y particularmente del concepto y fundamento, ¿verdad?, del derecho a la intimidad. ¿Por qué? Porque esto le permite, ¿verdad?, a través de este análisis, darle insumos, en este caso, a las personas que en la práctica tienen que juzgar este tipo de asuntos, ¿verdad? Y si se quedan solo en un concepto de intimidad relacionado con el ámbito físico, pues evidentemente en las situaciones que el cambio tecnológico está presentando, pues no va a ser posible, ¿verdad?, atendiendo a un concepto restringido de intimidad y a un contenido, digamos, por decirlo así, obsoleto del derecho a intimidad, del derecho a la intimidad, de juzgar adecuadamente casos como los que se pueden presentar en relación a las situaciones que actualmente tenemos con el Internet y las redes sociales. Muy bien. Quedamos entonces advertidos de que se trata de un tema que está en boga y que merece ser no solo investigado, porque aparte del concepto y fundamento, pues existen una serie de aristas en las que el concepto y el fundamento de este derecho, pues van a irse viendo modificadas y probablemente ampliadas en virtud de los cambios que va a tener la tecnología para los próximos años.